Bueno, hola a todos y todas, bienvenidos. Vamos a esperar unos minutos hasta que se establezca la conexión, así podemos empezar con la charla. Esperaremos máximo 2 minutos y daremos comienzo a esta breve charla del día de hoy. Bueno, les voy avisando antes de comenzar igual que el material extra a esta charla que vamos a dar hoy se va a compartir directamente en el perfil de Reuse, lo van a poder encontrar ahí, así que cualquier cosa les pido que acudan directamente a este perfil para poder descargar la información que necesiten, y si tienen cualquier otra consulta con respecto al tema también la pueden manifestar en ese espacio. Bien, acá veo se están conectando mucha gente, vamos a esperar un minutito más y vamos a dar comienzo nada más. Bien. Bueno, acá veo que están muchos saludando. Bien. Bueno, si les parece, vamos a ir comenzando con esta disertación del día de hoy. Como bien lo anticiparon, vamos a hablar sobre derecho animal, derecho de los animales no humanos, protección jurídica de los animales no humanos. Y para eso es muy importante, a ver, ya que hay mucha gente que está conectada, les voy a pedir si alguno me escribe en el chat si se está escuchando bien. Porque hace un momento tuve un problema con el micrófono y quiero asegurarme de que me estén escuchando correctamente antes de empezar. Si alguno o alguna me puede avisar en el chat si se escucha bien. A ver. Bien. Genial. Listo, perfecto. Buenísimo, gracias. Bien, bueno, comencemos entonces. Como dijimos, vamos a hablar de la protección jurídica de los animales no humanos, en general y en particular en nuestro país. En este sentido, más allá de que vamos a abordar distintos aspectos jurídicos, que me parece que eso es lo fundamental, en este momento, al menos en este espacio, tenemos que hablar necesariamente de los fundamentos que hacen al derecho de los demás animales. En este sentido no me voy a detener en la ética, porque tendríamos que estar muchísimo tiempo y hay personas que realmente explican mucho mejor sobre esto, dedicadas a este tema, como la doctora Silvina Peseta, el doctor Gonzalo Pérez Peisig, la doctora Abolio también, todos catedráticos de la ética animal en nuestro país que lo hacen muy pero muy bien, y ni hablar de las distintas posturas éticas que dan lugar al estudio de la ética animal, que tienen cientos de pensadores para analizar, partiendo desde Peter Singer, o sea, si vamos a ir desde el inicio tendríamos que ir a las posturas de Jeremy Bentham desde el utilitarismo, con esas nuevas posturas ya trabajadas por Peter Singer, Tom Regan y en adelante Gary Francione, Martha Nussbaum, Will Kimbrey, Sue Donald, son muchísimos, hay muchísimos, no nos vamos a detener en eso. Pero básicamente creo que tenemos que entender de dónde partimos para hablar de los derechos de los demás animales. En ese sentido, siempre cito este concepto porque me parece que es muy pero muy apropiado para hablar sobre el tema, ¿no? La definición del otro constitutivo o alteridad, ¿no? Cuando nosotros nos referimos del otro en relación a alguien que resulta ajeno a nuestra identidad, que no forma parte de alguien, de algo, de un grupo inclusive, ¿no? Que esto da lugar a distintos tipos de problemas que de manera negativa, si nos ponemos a analizar este estudio de igualdad de los derechos de los animales no humanos, no difieren demasiado al estudio de los derechos y la igualdad de otros colectivos humanos también, ¿no? Que por ser considerados otros han sido relegados a esta alteridad por ser considerados distintos, ajenos, ¿no? Dando lugar al racismo, a diferencias culturales, de género, sexuales, religiosas y de especies, como es en el caso de los demás animales, ¿no? Con el especismo en particular. ¿Qué especismo será esto? La discriminación entre especies, ¿no? Consideramos algunos sí, en base a algún argumento que no tiene no tiene ningún sustento
moral ni ético, y algunos otros le damos cierta protección basándonos quizás en igualdades fácticas o en afinidad, lo cual es incorrecto. Vamos a entender en este momento, más allá de este concepto que les doy de otro y demás, y de estas discriminaciones que se dan y se han dado a lo largo de la historia. Fíjense que en los casos de estos colectivos humanos discriminados han ido también formando parte de un proceso de inclusión en nuestras esferas morales y legales que todavía continúan, ¿no? Lo mismo pasa con los animales no humanos, que lamentablemente siguen siendo muy pero muy vulnerables, y este proceso de inclusión es muy lento, la opresión es grandísima y la desprotección legal realmente es notoria. Bien, ahora, cuando nosotros hablamos de animales no humanos, y esto es importante comprender porque quien no está en el tema o quien piensa que es un tema nuevo, muchas veces se cuestiona el por qué utilizamos este término. Es muy simple, no me voy a detener demasiado en esto, pero tenemos que entender que los seres humanos formamos parte del reino animal. O sea, no lo decimos caprichosamente, ¿no? Se ha dado esta definición en la clasificación taxonómica de las especies, lo ha visto Aristóteles, desde Aristóteles a Darwin. No hay ninguna duda que pertenecemos al reino animal. Y lo mencionamos en muchas ocasiones cuando nos referimos a los demás animales, ¿no? Como animales no humanos y nosotros animales humanos, para recordar justamente que pertenecemos a este reino, más allá de la visión antropocéntrica que el ser humano ha adoptado, ¿no? Por el cual se considera superior a otras especies. Tal es así que se permite discriminar a unas, discriminar a unas con respecto a otras, y a vulnerar los derechos de los demás animales. Ahora, la base de la protección dentro de la filosofía del derecho y la ética práctica será la sintiencia, ¿no? ¿Qué es lo que hace a un animal no humano acreedor de estos derechos y que deben ser reconocidos porque tienen en el momento que son dotados de esta sensibilidad, ¿no? Esa sintiencia, no como mera sensibilidad, sino como la capacidad de tener una experiencia subjetiva de dolor y placer, será justamente el prerequisito para hablar de intereses. El interés básicamente a no sufrir como base fundamental para la igualdad. Y este interés, que es fundamental, ¿no? Será la base también para ser considerado moralmente y punto de partida de rechazo al especismo. Bien. Como les dije, la discriminación de especie consiste en la falsa creencia de la superioridad de la especie humana por sobre las demás, y que se va materializando en una posición de dominación absoluta de los seres humanos con respecto a los animales no humanos, dando lugar, por ejemplo, a la institucionalización de la violencia y el maltrato, la violencia en definitiva, hacia los demás animales. Según Richard Ryder, un psicólogo y filósofo británico, ¿no? Este término fue utilizado por él inicialmente, no lo definió. Tenemos diferentes definiciones, yo generalmente cito la de Peter Singer u Oscar Horta en este sentido, para que puedan tener una aproximación con respecto a este tema. Singer lo define como un prejuicio del hombre contra las otras especies, y Horta, en cambio, dice que el especismo es la discriminación de aquellos que no son miembros de una cierta especie, el favorecimiento injustificado de aquellos que pertenecen a una cierta especie o especies, ¿no? Básicamente, y resumiendo, sin detenerme demasiado en este tema, tenemos que tener estas consideraciones cuando hablamos de esa base ética, que lo hice de manera muy simplista en este momento, obviamente por motivos de tiempo no nos podemos tampoco detener ni en cada una de las teorías ni en este argumento, ¿no? Pero entender que cuando hablamos del reconocimiento de los derechos de los demás animales, esta base fundamental será esa sintiencia, ¿no? Bien. Ahora vamos a ir a los fundamentos jurídicos, que es la parte que nos convoca a nosotros. Tenemos una ley en Argentina que data del año 54. Es la ley 14346. En muchas ocasiones algunas personas se equivocan al citar esta ley y hablan de la ley Sarmiento, que no es esta. La ley Sarmiento es del año 1891, es la ley 2786. La actual ley de maltrato, se habla de maltrato y crueldad, en realidad es un término que
quizás resulta erróneo, es el literal que maneja la ley, por eso hablamos de estos delitos, del delito de maltrato y crueldad, pero en realidad se debería referir a la violencia en general contra los demás animales, ¿no? Pero bueno, no confundamos la ley Sarmiento, que es la de 1891, con la ley 14346, que es la ley actual sobre actos de maltrato y crueldad. Fíjense que, si bien para algunos resulta novedoso este tema, no lo es. Este tema, esta ley en particular, data de el año 54, o sea, estamos hablando muchísimo tiempo, ¿no? Muchísimo tiempo que tampoco se ha tocado y claramente necesita una actualización. Se necesitan cambiar muchísimas cuestiones en el ordenamiento jurídico cuando hablamos de reconocimiento de derechos de los demás animales, pero creo que dentro del marco de la legislación penal, en este sentido, también deberíamos hacerlo. Y ahora van a ver por qué. Esta ley tiene una pena, una escala penal de 15 días a un año, ¿no?, de prisión o reclusión. Fíjense que es una escala penal bajísima, lo cual resulta bastante dificultoso el cumplimiento efectivo. Expresa en su texto los actos de maltrato y crueldad, ¿no?, que enumera cada uno de ellos, no hace una diferenciación entre cada uno, por lo cual no hay una escala penal diferente para los actos de maltrato ni los actos de crueldad. La pena es la misma, 15 días a un año, y entre algunos de estos actos, vamos a verlos brevemente, tenemos el no alimentar y cantidad y calidad suficiente en el artículo 2, inciso primero, por ejemplo. Hay algo que no les dije, y es sumamente importante para que tengan en cuenta, es que en el artículo primero de la ley, más allá de que se establece la escala penal y demás, de 15 días a un año, habla del animal no humano como víctima de actos de crueldad, ¿no?, y maltrato en este sentido. A ver, ¿por qué nombro esto? Nosotros sabemos que según nuestro ordenamiento civil y comercial, y parte del ordenamiento penal también, los animales no humanos son tratados de algún modo como cosas, en el sentido de que son sometidos al régimen de propiedad, ¿no? Es decir, como objetos, en este caso, objetos de derecho, y no como sujetos. Esta ley, al hablar de víctima, trae al animal no humano como un sujeto, víctima de estos actos de crueldad, ¿no? Fíjense que esto resultaba innovador en el 54, y aún hoy nos ha permitido llevar adelante justamente estas causas, tratando al animal no humano como sujeto, no como objeto, porque realmente es un ser sintiente que tiene esos derechos que deben ser reconocidos, y esta ley nos ha servido de herramienta, aún con sus limitaciones, estos años para llevar adelante las causas de violencia contra los demás animales. Volviendo ahora a los actos de maltrato, dijimos que hablamos de actos de maltrato y actos de crueldad, no había una diferenciación entre la escala penal de uno con respecto a otro, no se consideraba ningún agravante. Y bueno, en el artículo 2 tenemos los actos de maltrato. En primer lugar, inciso primero, no alimentar en cantidad y calidad suficiente a los animales domésticos o cautivos. Asusarlos para el trabajo mediante instrumentos que, no siendo de simple estímulos, le provoquen necesarios castigos o sensaciones dolorosas. Seguimos con el 3, hacerlos trabajar en jornadas excesivas sin proporcionarle descanso adecuado según las estaciones climáticas. El 4, emplearlos en el trabajo cuando no se hallen en estado físico adecuado, estimularlos con drogas sin perseguir fines terapéuticos, emplear animales en tiro de vehículos que excedan notoriamente su fuerza. Bueno, fíjense el primer inciso, artículo 2, inciso primero, no alimentar en cantidad y calidad suficiente a los animales domésticos o cautivos. Acá vamos a ver después un breve análisis de la ley, pero ya nos encontramos con la primera observación, ¿no? Estos tipos penales abiertos que encontramos en la 14346. No alimentar en cantidad y calidad suficiente. ¿Qué es cantidad? O cuánto es cantidad, y qué es calidad, y cuánto es suficiente o no, y para qué especie, por ejemplo. ¿Y quién lo determina esto? ¿No? Esto al establecer si realmente se cumple esta figura típica, ¿no? Dentro de estas causas cuando son presentadas, ¿no? Si realmente
se podían llevar adelante con esta especificación de la ley, ¿no? Teniendo en cuenta sobre todo que esta ley no admite tipos culposos, solo tipos dolosos. Sabemos que en los tipos penales abiertos, cuando son de este tipo, la discrecionalidad del jugador en este caso será muy amplia, ¿no? Y nos encontrábamos en muchas ocasiones, ahora no tanto realmente, en que declararon un hecho atípico por considerar que quizás en este inciso, por ejemplo, entre otros, podía hablarse de culpa, de un delito culposo, que en este caso no lo configura la ley, por lo cual no era considerado delito para la 14346 y no doloso. Obviamente, este tipo de situaciones, cuando vemos a un animal no humano, sin importar cuál sea, en condiciones de desnutrición, donde es notoria su falta de alimento, en este caso claramente se puede llevar por el dolo eventual, por ejemplo, porque es muy difícil hablar de negligencia, ¿no? Y en este caso, cuando se ve que un animal está en un estado de inanición terrible y que claramente está siendo sometido a actos de maltrato, entre tantos otros, ¿no? A ver, hubo una evolución a nivel jurisprudencial importante en estos últimos años que nos ha permitido avanzar. Pero antes era bastante más dificultoso, no significa que ahora no lo sea, ¿eh? Es muy difícil llevar adelante estas causas, pero por suerte tenemos un gran avance. Lo mismo con los otros incisos. Fíjense que esta ley, si bien protege a los demás animales, por medio de varias excepciones, los perjudica, ¿no? En algún sentido. A ver, inciso 2, asusarlos para el trabajo mediante instrumentos que, no siendo de simple estímulos, le provoquen innecesarios castigos. O sea que, si tenemos algún instrumento que en teoría no le produciría un simple estímulo, en este caso no habría problemas. Asusarlo de algún modo si no se le provoca innecesarios castigos. O sea, que es un castigo necesario. Ya de por sí está permitiendo que se utilice de alguna manera al animal no humano para el trabajo. Lo mismo con el inciso 3, hacerlos trabajar en jornadas excesivas sin proporcionarle descansos adecuados, ¿no? En este caso estamos igual que en el inciso primero y en casi todos los de esta ley, donde dice, bueno, a ver, los podemos utilizar como si fueran cosas, cuando vemos que son sujetos de derechos, para trabajar, pero le tenemos que dar un descanso adecuado según las estaciones climáticas. ¿Cómo determinan eso también, no? Emplearlos para el trabajo cuando no se hallen en estado físico adecuado, de vuelta, permite empleados para el trabajo, pero no cuando estén en un estado físico que no sea el adecuado. ¿Que es adecuado para quién? Lo mismo con el resto de los artículos, de los incisos de este artículo, ¿no? Tenemos después el artículo 3, sobre los actos de crueldad, con todos los incisos que contienen. Repito, no se considera un agravante, la pena es la misma, 15 días a un año. Y en este caso tenemos el primer inciso que habla de practicar la vivisección con fines que no sean científicamente demostrables y en lugares o por personas que no estén debidamente autorizadas para ello. El segundo, mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal, salvo que el acto tenga fines de mejoramiento, marcación o higiene de la respectiva especie animal, o se realice por motivos de piedad. Bueno, en este sentido, lo mismo. Fíjense que hay una prohibición y hay una excepción a esa prohibición. Estas son partes de las cuestiones que me parecen sumamente relevantes, su cuestionamiento de la ley, ¿no? Estas fallas en la técnica legislativa, que repito, si bien nos ha permitido mucho trabajar, tiene mucho por modificarse, ¿no? Y adaptarse a este nuevo paradigma de reconocimientos de derechos, sobre todo. Intervenir quirúrgicamente animales sin anestesia, sin poseer el título de médico veterinario, con fines que no sean terapéuticos o de perfeccionamiento técnico operatorio, salvo el caso de urgencia debidamente comprobada. Experimentar con animales de grado superior a la escala zoológica, indispensable según la naturaleza de la experiencia. Fíjense que admite la experimentación de algún modo, con algunas excepciones. El tema de mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal, salvo que el acto tenga fines de mejoramiento,
¿no? Era la excusa que daban muchos cuidadores, responsables, entre comillas, y o veterinarios, veterinarias, en relación al corte de orejas, por ejemplo, o al corte de cola, o otro tipo de mutilaciones, ¿no? Cuerdas vocales y demás, cuando obviamente no tiene nada que ver con mejoramiento. De hecho, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay una ley que prohíbe este tipo de mutilaciones estéticas, si se quiere, pero claramente tenemos esta ley, que es una ley penal, complementaria al Código Penal, obligatoria en todo el territorio nacional, y bien podríamos aplicar este artículo para realizar una denuncia ante uno de estos casos, ¿no? De estas mutilaciones estéticas. Si bien no es lo que se ha hecho en los últimos años, claramente puede encuadrar en este artículo, ¿no? Se tendrá que discutir en la justicia después si se podrá llevar adelante o no. Para mí es perfectamente aplicable y de hecho deberíamos poder hacerlo inclusive con respecto a los médicos, médicas veterinarias que realizan este tipo de mutilaciones, obviamente a los cuidadores responsables de estos animales no humanos también. Bien, esto por ejemplo, no uno de los tantos ejemplos, porque hay muchísimos otros ejemplos que no tienen nada que ver con esto que acabo de decir y también sería aplicable. Bien, abandonar sus propios medios a los animales utilizados en la experimentación, causar la muerte de animales grávidos cuando tal estado es patente en el animal y salvo en el caso de las industrias legalmente establecidas que se fundan sobre la explotación del neonato. Este inciso es fundamental cuando hablamos de protección jurídica de los demás animales, ¿no? Lastimar y arrollar animales intencionalmente, causarles torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos por el solo espíritu de perversidad. Fíjense, en este artículo a nosotros, quienes litigamos en estas causas, nos ha permitido muchísimo avanzar en la protección de los demás animales y no solo esto, ¿no? Sino también en ciertos actos que sin dudas configuran maltrato, crueldad, violencia contra los demás animales y no se encuentran expresamente tipificados en esta ley, como por ejemplo el abuso sexual, ¿no? Algunas situaciones de abandono también y otros tantos actos de violencia que nosotros encuadramos en este sentido en causar sufrimientos innecesarios. Fíjense, ya meternos en el espíritu de perversidad, quienes están en el ámbito del derecho penal entienden que es bastante complejo poder hablar en estos términos, ¿no? Demostrar este elemento subjetivo, que también se puede llevar adelante, obviamente, pero me parece que simplemente con hablar de causar torturas o sufrimientos innecesarios, eso nos permite avanzar en general, ¿no? En cualquier acto de violencia, de maltrato y crueldad contra los animales no humanos. Y es lo que utilizamos como comodín, de algún modo, en este tipo de causas, ¿no? Aprovechando esto siendo una de las cuestiones que nos favorecen de estos tipos penales abiertos, hay otras que al contrario que nos perjudican, pero en este sentido el artículo 3, inciso 7, para nosotros resulta muy beneficioso para llevar adelante la defensa. Realizar el 8, ¿no? Realizar actos públicos o privados de riñas de animales, corridas de toros, novilladas, parodias en que se mate, hiera o hostilice a los demás animales. ¿Qué pasa, no? Con las jineteadas, con las domas y todos esos tipos de situaciones que son parte de la violencia institucionalizada, ¿no? Escondidas tras la excusa de la cultura para maltratar a los demás animales, para ejercer actos de violencia. Y con otros tipos de situaciones. A ver, nosotros hablamos los términos de esta ley, pero sabemos que son millones y millones de animales no humanos violentados y asesinados que mueren en base a ningún tipo de justificación ética que pueda realmente ser utilizada para justificarlo, ¿no? Estamos hablando de que un animal no humano, como ser sintiente, es sujeto de derecho y debería ser considerado como tal, pero paradójicamente, relegados a esta alteridad que hablamos al principio, son sometidos al régimen de propiedad y víctima de
terribles situaciones que se dan todo el tiempo, donde se consideran algunos animales de y para, cuando estamos hablando de sujetos. Estamos hablando de seres sintientes que no son de ni para, simplemente son seres que sufren, que pueden gozar y que deberían ser respetados todos sus derechos. Y que los derechos que tienen por ser tales, ¿no?, seres sintientes, deberían ser reconocidos para las leyes. Y actualmente, muy penosamente, no lo son para todos, y para algunos esta protección resulta no del todo suficiente, pero se está trabajando mucho y creo que estamos de alguna manera transitando muy a poco un cambio de paradigma de reconocimiento de los derechos de los animales no humanos. Bien, análisis rápidamente de la ley. Tenemos el sujeto activo, quien será justamente quien ejerce estos actos de maltrato y crueldad contra los demás animales. El sujeto pasivo, hay que tener en cuenta siempre esto, estamos hablando de la víctima no humana, no de su cuidador responsable, mal llamado dueño. Hablar de un dueño sería parte de la cosificación que se realiza hacia los demás animales, y en términos de derecho animal tenemos que abandonar justamente esa visión antropocéntrica y tener en cuenta en este caso quién es la víctima realmente. La víctima considerada en sí, ¿no?, como el portador de interés cuya ofensa constituye la esencia del delito, que quién será el animal no humano. Como vimos, tenemos tipos penales muy abiertos en esta ley. En los tipos penales abiertos se va a caracterizar por no definir con precisión qué conductas habrán de considerarse delito, y queda de ese modo librado al criterio personal de un juez establecer si ciertas conductas no descritas en la ley habrán de considerarse delitos o no. Como les dije, tenemos un gran avance en este sentido. También, si bien cuesta mucho en el enfoque de este tipo de causas, tenemos también fiscalías especializadas, no son muchas, pero que tratan de manera específica estos casos, y donde se consideran justamente este tipo de situaciones que quizás no están contempladas en la ley, pero como les dije, son encuadrables en el artículo 3, inciso 7. Bien, delitos, ¿qué tipo de delitos? Son delitos dolosos. ¿Qué significa esto? El que se comete con conciencia, con intención de hacerlo, ¿no?, de realizar este acto lesivo. Y en ese sentido se contrapone a los delitos culposos que no son admitidos por la ley, ¿no? ¿Qué quiere decir un delito culposo? Aquellos que se efectúan con negligencia, impericia, negligencia, impericia, inobservancia de los reglamentos, etcétera, etcétera, etcétera. En estos casos no lo vamos a contemplar directamente, no están encuadrados en esta ley. Bien jurídico protegido. En este caso va a ser la tutela de integridad física, psicofísica del animal no humano. Cuando hablamos de bien jurídico a priori ofensivo tenemos que tener mucho cuidado, porque más allá de las distintas teorías, ¿no?, que sobre el bien jurídico, sin hablar del derecho animal específicamente, tenemos que ir realmente al objetivo de la ley, lo que se busca proteger y de quién es la víctima, ¿no? Si nosotros decimos el bien jurídico es pluridefensivo porque se tutela la integridad física, psíquica, pero también la biodiversidad, pero también el sentimiento de piedad, estamos yendo por un rumbo equivocado. ¿Por qué? Tenemos que tener en claro que nuestro sujeto pasivo es el animal no humano, y el bien jurídico protegido deberá ser su integridad psicofísica. Si bien vemos que la ley no en todo momento lo deja expresamente, no queda expresamente demostrable esto, no, con esas excepciones que se realizan, por ejemplo, de permitirles trabajar, salvo algunas cuestiones en particular, como no asusarlos, no someterlos a un trabajo forzoso en teoría sin darles un descanso adecuado, ¿no? Son permisiones que, en este sentido, no hacen realmente una tutela real efectiva sobre esa integridad psicofísica. Pero el bien jurídico protegido tiene que ser en relación de esta víctima no humana. No se habla del sentimiento de piedad, porque si caemos en el sentimiento de piedad estamos hablando de una visión antropocéntrica donde se protege a su cuidador responsable y no al animal no humano en sí. Y así hablamos de la protección de la biodiversidad,
que citamos en muchas ocasiones, pues el único sustento que tenemos a nivel constitucional junto con los derechos implícitos, nos enfocamos quizás en los derechos de la naturaleza o del medio ambiente en particular y se confunde esto de la víctima que nosotros queremos remarcar, ¿no? Bien, tenemos también dentro del marco normativo la ley 27330, que la voy a nombrar simplemente, que es de prohibición de carreras de perros y que establece que queda prohibida en todo el territorio nacional este tipo de carreras, ¿no? A la persona que por cualquier título organice, promueva, facilite o realice una carrera de perros, cualquiera sea su raza. En este caso se establece prisión de 3 meses a 4 años y multa de 4.000 a 80.000 pesos, ¿no? Esta ley prevé delitos de peligro abstracto. Fíjense que es una ley especial y la escala penal es mucho mayor a la 14346, ¿no? Esto es notorio en este sentido. Puede haber concurso entre ambas, eso hay que tener en cuenta también, como con cualquier otro delito, ¿no? Y esto hace que la escala penal, en este caso, no es que se modifique, sino que se acumulen en relación a esos delitos que son realizados. La ley de conservación de fauna, la 22421, las CITES y otro tipo de leyes, quizás también a nivel provincial, en otros casos, no me refiero a estas, ¿no? Ordenanzas y demás que puedan existir con respecto a la protección de los demás animales. Estas, digamos, que son las aplicables en todo el territorio y que, digamos, constituyen los pilares más importantes de la protección animal. En este caso, tenemos que hablar siempre de la 14346, que es el pilar fundamental, la Ley General de Protección. Bien, ahora, ¿cómo hacemos la denuncia en estos casos? Me voy a apurar porque creo que tenemos poco tiempo. Recuerden que pueden ir haciendo preguntas, si quieren, si tienen alguna duda, y las voy a contestar a lo último. No me voy a detener demasiado en algunos aspectos teóricos, pero bueno, las pueden ir poniendo y yo las leo a lo último, cuando termino brevemente esta parte. Bien, etapas de la investigación. La investigación de un delito de acción pública, como es el de maltrato, el que prevé los delitos de maltrato y crueldad contra los demás animales, se puede iniciar por denuncia, por querella, de oficio. Recuerden que al ser un delito de acción pública, la acción está a cargo del Ministerio Público Fiscal, por lo cual debe investigar. Se puede iniciar por prevención policial o de otras fuerzas de seguridad. Ahora, ¿cómo garantizamos de alguna manera el cumplimiento de la ley 14346? ¿Qué hacemos ante uno de estos casos? Tenemos que denunciar, siempre denunciar, no callar este tipo de causas, no invisibilizarla, porque realmente necesitan ese tratamiento y parte de, no solamente, ahora vamos a hablar de lo principal, ¿no? que por esto básicamente tenemos que denunciar, todo esto es complementario, no tenemos que sacar esa visibilidad para que sea tratado como corresponde justamente al denunciar y principalmente se pueda sacar a esa víctima no humana de situación de peligro. Esto es sumamente importante, entonces tenemos que comprometernos, denunciar y actuar en consecuencia. Como dije, la 14346 y la 27330, ambas leyes son complementarias al Código Penal, por lo que se aplican en todo el territorio nacional, no necesitan, por lo tanto, adhesión de las provincias, ¿no? Con respecto a ellas. Ahora, en muchas ocasiones se dan casos que se dan a conocer, por las redes sociales, se viralizan, y vemos que muchas personas difunden y no realizan la denuncia en los organismos que corresponden. ¿No? En este caso, ese tipo de scratches, por así llamarlo, no solamente no aportan al rescate del animal no humano, sino también que alertan al maltratador sobre una posible denuncia que puede tener como resultado que desaparezca la víctima, o no, que se ensañe más con ella. Y aparte, que esto es secundario, se exponen a ser denunciados, ¿no? Quienes viralizan estos, direcciones, teléfonos, fotos, ¿no? Por calumnias e injurias. Pero sobre todo, y lo fundamental, están exponiendo a la víctima no humana a que pueda inclusive morir
¿no? Sea más maltratada, más violentada, porque realmente con una difusión de Facebook o cualquier otra red social no hacemos nada. Se tiene que denunciar y se tienen que tomar acciones sobre ese caso. Y no silenciar esta realidad fáctica, ¿no? de esta problemática ante la justicia y ante la sociedad, porque forma parte justamente darle esta visibilidad al avance del nuevo paradigma de reconocimiento de derechos. Recuerden que pueden denunciar cualquiera de ustedes. La denuncia es un acto consagrado en una declaración de conocimiento sobre un posible hecho delictivo por el cual se anoticia a la autoridad competente para que realice su investigación, ¿no? Tenemos que esta facultad de denunciar el artículo 174 del Código Procesal Penal de la Nación, que establece justamente eso, ¿no? Que toda persona que se considere lesionada de un delito, cuya represión sea perseguible de oficio, o que sin pretender ser lesionada tenga noticias de él, podrá denunciarlo al juez, al agente fiscal o a la policía. Bien. Contenido de la denuncia, brevemente. Tenemos la relación del hecho. Van a tener que dar una descripción clara de este hecho, ¿no? De maltrato y crueldad, las circunstancias del lugar, del tiempo, modo de ejecución, la indicación de sus partícipes, si los tienen identificados, si no pueden dar algunas señas en particular, o si no los conocen, indicar también que no se sabe quiénes son sus autores o partícipes, testigos y cualquier elemento probatorio que ustedes tengan para poder aportar a la causa. Como dijimos, estos casos son delitos de acción pública, perseguibles de oficio inclusive. El Ministerio Público Fiscal tiene la obligación de realizar esta investigación, pero cualquier elemento que nosotros aportemos a ese plexo probatorio dará un impulso a la causa. De alguna manera, inclusive siendo denunciantes, aportará estos elementos para que pueda avanzar, ¿no? Que esto es muy importante. La forma de hacer la denuncia se puede hacer, como dijimos, verbal o por escrito, verbalmente o por escrito, de forma personal, por mandatario con poder especial en ese caso. Y en algunos lugares, como por ejemplo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se puede denunciar por distintos medios, de forma telefónica, vía mails, a través de sitios web del Ministerio Público Fiscal, mediante la aplicación para celulares, creo que en Android, si no me equivoco, manejan dos aplicaciones, una que es la de denuncias del MPF y la otra que se llama Mascotas BA. El término es sumamente cosificador, pero bueno, se puede hacer por medio de esa aplicación también. Por lo cual, en algunos casos, fíjense que ni siquiera tienen que asistir, están habilitados para hacer ese tipo de denuncia. Ahora, ¿puede rechazar la denuncia el funcionario policial, por ejemplo, o el agente fiscal, o ante quien realicen la denuncia, ante cualquier funcionario donde vayan a realizar una denuncia por maltrato y crueldad? En ningún caso. En ningún caso van a poder rechazar esa presentación de la denuncia, tal como lo establece el artículo 175 del Código Procesal Penal de la Nación, sin perjuicio del trámite judicial que ulteriormente corresponda. Pero en este caso jamás le pueden rechazar la denuncia. Nosotros aconsejábamos antes, quienes llevamos estas causas, ir con una copia de la ley, sobre todo cuando uno se acercaba a las comisarías, ¿no? Por el desconocimiento que había con respecto a este tipo de causas y a la ley en general, ¿no? Para de manera amable, de algún modo, poder informarlo y no tener tantos problemas al momento de denunciar. Hoy en día realmente es menor esos impedimentos que tenemos, al menos en las comisarías. De última, uno puede ir a hacer esta denuncia a la fiscalía, ¿no? También se puede realizar ante el juez, pero bueno, al menos lo aconsejable es hacerlo en comisarías o fiscalías, o en otros lugares habilitados. En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, están las unidades de orientación y denuncia, donde también se pueden realizar. Pero bueno, antes era muy frecuente que se nieguen a tomar la denuncia. En este caso, como vimos, de ninguna manera se pueden tomar esa atribución, y en el caso de hacerlo son pasibles de una denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público. Bien.
Ya vimos los lugares donde podemos denunciar, repaso brevemente, dentro de la CABA, en comisarías, fiscalías, unidades de orientación y denuncia, online, en forma telefónica. En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como dije, contamos con una fiscalía especializada en delitos ambientales que trata los delitos de maltrato animal. También hay una, por medio de la página web, como anuncié, por mail, por medio de esas dos aplicaciones. Si el hecho ocurrió en la provincia de Buenos Aires, de vuelta, ante comisarías o en cualquier otra parte del país, ¿no? Ante comisarías, unidad de funcionarios de investigación, no las fiscalías. Hay algunas provincias que también tienen aplicaciones para realizarlos, por ejemplo en el caso de Neuquén, en el caso de Buenos Aires para algunas cuestiones en particular nada más. La Plata cuenta con la UFI número 6 que trata este tipo de delitos también. Ahora, si nosotros estamos presenciando un hecho de violencia contra cualquier animal no humano, podemos, en esa situación de flagrancia, podemos llamar al 911, claro que sí, ¿no? Y realizar después la denuncia. Recuerden que tienen la obligación de intervenir en ese momento el funcionario policial, y ustedes tienen derecho a pedir que intervenga claramente, ¿no? Y que se haga algo en favor del rescate de esa víctima no humana. Ahora, el rol del querellante, rápidamente porque tenemos muy poquito tiempo. Recuerden que el querellante en este sentido va a ser parte del proceso y va a poder impulsarlo, va a poder aportar pruebas que también las puede aportar obviamente el denunciante, como dijimos. Va a ser justamente quien lleve adelante la defensa de este animal no humano, ¿no? En contraposición a la defensa que realizarán contra el imputado que ha ejercido un acto de maltrato y crueldad contra una víctima no humana. Ustedes pueden impulsar el proceso, pedir medidas y aportar todo lo necesario para que prospere, ¿no? En paralelo a la acción ejercida por el Ministerio Público Fiscal. Bien. No sé si llegamos a ver, vamos a ver brevemente esto. Perdón que voy rápido y por ahí me saltó algunas cosas porque no tenemos mucho tiempo para verlo y son muchos temas. Con respecto al derecho de querella, no cualquier persona puede ser querellante en una de estas causas. Actualmente tenemos, en cuanto a legitimación en ese sentido, el cuidador responsable del animal no humano va a estar legitimado para presentarse como tal, ¿no? Va a ser pretenso querellante en este caso y ver si es admitido o no, que probablemente sí lo sea en ese caso, por tener este interés legítimo, y ser representante, ¿no? del animal no humano en su calidad de ofendido, ¿no? Sí o sí se necesita una representación necesaria en los casos de los animales no humanos, como lo tendría también un niño, ¿no? Por ejemplo. En algunas ocasiones, y esto también hay que tener en cuenta, es el mismo cuidador responsable, entre comillas, mal llamado dueño, quien ejerce estos actos de maltrato y crueldad contra la víctima no humana. En estos casos, obviamente, no va a ser él quien sea constituido como querellante y podrá tomar este rol las asociaciones intermedias, las ONGs, que tengan personería jurídica y acrediten un interés legítimo, ¿no? En su estatuto los deben habilitar de alguna manera a la defensa de los derechos de los demás animales, y en este caso podrán llevar adelante el derecho de querella, constituyéndose como tal. Formas de presentar la querella, en este caso, a diferencia del denunciante, en el caso del denunciante, estoy leyendo que acá dicen que no se corta más a la hora, pero me parece que sí se cortaba. Vamos a tener como parámetros la hora, después en todo caso, si hay algunas preguntas más, seguimos si no se corta, pero bueno, vamos a tomar como límite esto para que si realmente se termina la transmisión en la hora, no nos quedemos por la mitad. Bien. Forma y contenido de la querella es muy similar a la denuncia. En este caso se tiene que realizar con asistencia letrada, a diferencia de la denuncia.
se debe realizar indefectiblemente por escrito, en forma personal o por mandatario especial. En ese caso se agregará el poder y se tiene que consignar bajo pena de inadmisibilidad el nombre, apellido, razón social, domicilio real, legal del querellante, la relación sucinta del hecho en que se funda, el nombre, apellido, domicilio o los imputados, si se supieran, en este caso de los partícipes también. Recuerden que no es un requisito indispensable, en muchas ocasiones no se sabe quién es el autor de este delito. La acreditación de los extremos de personería que se invoca, ¿no? Si se trata de una asociación o fundación, tiene que acompañar además con la copia fiel de los instrumentos que acrediten la Constitución conforme a la ley, y su estatuto también, y la petición concreta de ser tenido como parte querellante. Eso es fundamental. Medios de pruebas que se van a utilizar, tenemos los típicos, registro domiciliario, allanamiento, la requisa personal, el secuestro. Ojo, cuando hablamos de secuestro, nos vamos a referir específicamente al secuestro de elementos probatorios que hagan a la comprobación del hecho. En los términos del animal no humano, se va a hablar de rescate, porque justamente no nos estamos refiriendo a una cosa, como en el caso del secuestro que sea de estos elementos probatorios, sino a sacar a la víctima de esa situación de peligro. Entonces, tenemos el secuestro de los distintos elementos probatorios que van a hacer al esclarecimiento del hecho, el rescate del animal no humano, que es lo principal. O sea, la primera medida que se tiene que tomar es rescatar ese animal no humano de una situación de peligro. La declaración testimonial, las pericias, las pruebas de reconocimiento, documentales, confesionales, también mucho la evidencia digital hoy en día con el tema de las redes sociales, resultan un muy buen aporte si son tomadas correctamente. En cuanto al registro domiciliario, entendemos que tiene que existir una orden fundada por parte del juez competente, salvo las excepciones que son previstas en la ley, ¿no? De igual manera, cuando se entienda que las vestimentas del denunciado o en su cuerpo podrían hallarse algunos elementos relevantes para el proceso, puede realizarse una requisa personal. Para esto también debe mediar orden judicial, salvo en los casos de urgencia justificada. Los casos de secuestro, como dijimos, se supone la aprehensión de las cosas relacionadas con el delito y las sujetas a decomiso y las que puedan servir como material probatorio. Dijimos que el rescate es otra cosa. El rescate, si bien algunos hablan de secuestro, del animal no humano no, nos vamos a referir en términos de rescate para sacar a la víctima de esa situación de peligro, el lugar donde se encuentra. La testimonial, en este caso, que va a ser la declaración que realiza una persona respecto al hecho considerado delito como aporte para su esclarecimiento. Las pericias, que van a consistir, como dije, en un informe brindado por una persona ajena al proceso, con especiales conocimientos técnicos y científicos sobre la materia que se necesita su intervención, y a través de un proceso deductivo de acuerdo a un análisis con sus conocimientos específicos, lo va a aplicar al caso y va a brindar una opinión fundada con los elementos que lo componen, ¿no? Si el animal fallece, el animal no humano, en este caso se produce su deceso, resulta primordial realizar una necropsia para determinar la causa de su muerte y también los antecedentes, ¿no? Si quizás tenía fracturas o algo en particular que demuestre de ese modo que había sido maltratado o que dé indicios de ellos. El reconocimiento, rueda de conocimiento en este sentido, ¿no? Reconocimiento fotográfico también, se puede identificar al imputado de este modo, y a los partícipes también. De igual manera se puede proceder al reconocimiento de objetos relacionados al proceso, como son elementos utilizados para cometer el delito. La necropsia, como dije, volviendo a ese tema, este procedimiento veterinario se va a realizar tras el fallecimiento del no humano, y lo recalco porque es muy importante que antes de enterrar a una víctima no humana, que en muchas ocasiones se da, puedan realizar este examen, lo ve un médico veterinario. Lo ideal es que esto se realice con un procedimiento de intervención del Ministerio Público Fiscal, quien ordene realizar la necropsia, y si no lo pueden hacer con un veterinario, como dije, y va a tener por objeto justamente obtener toda esta información anatómica sobre la causa de la muerte, como la naturaleza y las patologías que sufría también en vida, ¿no? Que esto va a ser mucho al caso también y al avance de la causa.
No es un tipo de diagnóstico final que realiza un médico o médica veterinaria experto, y que ideal sería que sea realizado por un patólogo o forense, ¿no? No contamos, no se cuenta al menos con un cuerpo especializado y sería un gran avance que se pueda realizar, ¿no? Ahora, para finalizar brevemente, ¿qué sucede con los animales no humanos durante el proceso penal? ¿No? Cuando se inicia una causa por maltrato y crueldad, por el delito de maltrato y crueldad, no es decir, contra violencia, de violencia contra los demás animales, resulta de suma importancia proceder al rescate de este animal no humano, como lo repetí varias veces, para salvaguardar sus derechos como víctima, ¿no? Al mal llamado secuestro. Ya vimos por qué no nos referimos en esos términos. En este caso, se puede dar una custodia provisoria a una ONG, que puede ser una fundación, asociación civil, cuyo estatuto la habilita a la protección animal, o bien también una persona humana en calidad de cuidador responsable transitorio o mal llamado depositario judicial, ¿no? Con el compromiso legal que deberá adquirir de ocuparse de los cuidados de esta víctima no humana. Para este caso, tendrá que acreditar que posee los recursos y la idoneidad suficiente como para hacerse cargo de él durante el proceso. Lo importante en este caso es que una vez que se realice la denuncia, uno se involucre y pueda realmente ofrecer también, en algunas situaciones, sé que algunos podrán, otros no, es muy importante denunciar, pero si pueden dar un escalón más en este compromiso, es buscar alguna ONG o ofrecerse también, o ofrecerse uno mismo ante el fiscal para ser ese cuidador transitorio responsable. ¿Para qué esto, no? Para sacar al animal no humano de esa situación de víctima y que no se le restituya al maltratador, que en definitiva lo seguirá vulnerando, ¿no? Durante todo el proceso. En este sentido, finalice como finalice. Bueno, me hubiese gustado ver muchos más temas. Me parece que el mensaje que es importante dejar es que realicen la denuncia en estos casos, que se comprometan, que sepan que hay una ley de protección animal en Argentina, una ley penal, que es llevada en este caso adelante y debería ser llevada en este caso con un tratamiento adecuado, ¿no? Voy a hablar desde quienes somos penalistas en este sentido, como un homicidio, como un femicidio, se tiene que llevar con la misma responsabilidad. La prueba y la recolección de pruebas en general, lo que va a ser ese plexo probatorio, se puede acudir a todos los que vemos en este tipo de casos, ¿no? Sobre la inspección del hecho, del lugar, el estudio del hecho, el estudio del caso, las teorías que tenemos con respecto a este tipo de situaciones que se dan concretamente en un hecho ocurrido de maltrato y crueldad sobre un animal no humano, que finaliza con el deceso, poder tratarlo, como dije, como un homicidio, como un femicidio, realizar todas las pruebas médicas necesarias que apoyen al caso, y en los casos que realmente hay que sacar a los animales no humanos de esa situación de víctima, poder actuar rápidamente, porque tenemos que entender que están en un estado de vulnerabilidad máximo y donde, si no actuamos legalmente, pueden ser sometidos de manera aún más grave o finalizar en el peor de los casos con el deceso de esta víctima no humana. Así que bueno, esto es todo por hoy. Voy a leer algunas preguntas a ver si llegamos. Les recuerdo nuevamente que el material queda en el perfil de Reuse, hay material disponible y la charla también queda grabada. A ver. Acá me dice Daniela, que es de Santa Cruz, y hace unos días se realizó una carrera de galgos a plena luz del día. Protectoras ante este hecho, parece que actuaron, realizaron la denuncia y demoró la policía 2 horas y media para acudir. Bueno, esto es muy frecuente, pasa con todos los delitos, ¿no? Pues nosotros decimos, a ver, tenemos una ley que tipifica un delito. Fíjense que en el caso de carreras de perros estamos hablando de una ley que prevé estos tipos de peligro abstracto, ¿no? O sea, sin que se realice la carrera en sí, ya debería poder actuar la policía en este caso. O sea, si ustedes tomaron conocimiento, podrían haberlo denunciado aportando los elementos probatorios para evitar que se realice antes. Y en ese momento tenemos los mismos problemas ante cualquier tipo de delito, ¿no? Yo estoy con el tema de cibercrimen y género,
en particular, y en cuestiones de género vemos muchas veces que no se actúa de manera rápida, y realmente sabemos la importancia de actuar rápidamente en los casos donde tenemos una víctima que es vulnerada y está con peligro de vida. Con otras situaciones, lo mismo, ¿no? En algunos lugares funciona mejor que en otros, pero hay que insistir, hay que moverlo, hay que apurar esta situación y hay que comprometerse, ¿no? Más allá de cómo funcionan algunas instituciones y los funcionarios en general. A ver. Julia Alonso pregunta si las causas contra maltrato avanzan en el Poder Judicial. Sí, avanzan. Obviamente, repito, con la respuesta que di anteriormente, luchamos contra un sistema antropocéntrico, contra mucho desconocimiento con respecto a la ley, pero cada día son más las causas que prosperan y que son inclusive elevadas a juicio, más allá de la escala penal que tenemos, que, como dije, es muy baja. Generalmente se termina resolviendo con alguna solución alternativa de conflictos, en este caso con alguna probation, pero de vuelta, repito, son cada vez más los casos en donde se consigue la elevación a juicio con accesorias no despreciables, ¿no? Al igual que algunas probations que también se establecen ciertas reglas de conductas y demás que no son nada despreciables, pero obviamente siempre que hablemos en los términos de una escala penal de 15 días a un año no estamos hablando de justicia. A ver. Sí, terminan en esto que comenté, dice Julia Alonso, si terminan en algo, sí, con una pena, con penas accesorias, con reglas de conducta, y sabemos que en el mejor de los casos, si fuera cumplimiento efectivo, que no es lo habitual, es 15 días a un año, por lo cual, en ese sentido, de vuelta, en términos de justicia, no me parece que no favorece a los demás animales. A ver, Carla. En Misiones hice una denuncia contra un vecino maltrato y nadie me dio bolilla. Quedó en la nada, llamé al 911. Nunca vino. Esperen, tengo un segundito que no puedo... ya. No puedo leer todo. Nunca vino. A ver. Bien. Acá está. Tuve que acercarme a la comisaría que me tomó la denuncia. Después hicieron algo. Carla. A ver, repito. Si nosotros esperamos que la justicia funcione como debería, en todos les digo, y no solamente en este tipo de delitos, siendo penalista, estamos en el horno, como dicen. Tenemos que impulsarlo. Recuerden que ser denunciante a ustedes los habilita a realizar esta denuncia, cabe la redundancia, para noticiar de este supuesto hecho delictivo, deben acercar estas pruebas. Es muy importante que ustedes insistan, lleven elementos probatorios y traten de impulsarla, más allá que como denunciantes, como dije, no son parte del proceso, pueden dar un impulso inicial. Y esto es de suma importancia, insistir, explicar en el caso de que no quieran tomarla, que están hablando de un delito de acción pública, llevar la ley, porque en algunos casos sigue sucediendo, son menos, como dije, pero puede seguir sucediendo y sigue. De hecho, hay algunos que uno termina llamando por teléfono, diciendo por qué no toma la denuncia, y al intervenir un abogado o abogada en estos casos ya tienen otra actitud. Los funcionarios policiales toman la denuncia y uno después averigua en qué situación está y trata de impulsarla de algún modo, o buscar una ONG para que se constituya como querellante y se empiece a mover realmente el expediente. A ver. Acá preguntan, abogados Cavalli, ¿qué tal? Quisiera saber qué pasa con la víctima tras el rescate, eso lo dijimos. ¿Hay lugares aptos para su tránsito? No, a ver. En Neuquén, si no me equivoco, hay dos abogadas que aprecio muchísimo, Julia Busqueta y Noelia Branca. Ellas impulsaron un registro de cuidadores responsables. En Cava se está trabajando también con algo así. Todavía no está en funcionamiento, pero no hay lugares dedicados ni al rescate ni a la recuperación. Lo hacemos quienes intervenimos.
¿no? Y la mayoría de los y las abogadas que hacemos esto, lo hacemos obviamente de manera ad honorem, al menos quienes estamos realmente involucrados con la causa, y nos encargamos en muchas ocasiones de estos tránsitos, del rescate, de la recuperación, y las ONGs que trabajan en este sentido lo mismo, sin recibir ningún tipo de ayuda, ¿no? Esto es muy importante. No es que interviene la Fiscalía y en ese caso lo lleva a un lugar de tránsito. Sí, tiene algunos con los que trabajan habitualmente, pero que se ofrecen, como dije, como lo haríamos cualquiera de nosotros en este caso. Acá pregunta de María, que acá a cargo de quién queda el gasto de la autopsia del veterinario. A ver, si el procedimiento es realizado desde el Ministerio Público Fiscal, en este caso, obviamente será una de las medidas más que solicite el Ministerio Público a cargo de la acción, de esa acción pública que dijimos. Si lo hacemos nosotros, obviamente lo vamos a costear nosotros. Si lo hacemos por un veterinario privado o en alguna institución, cuando no fue informado aún a la Fiscalía, o si esta todavía no dio esa orden, ¿no?, para realizar este examen, que es muy importante, y como dije, lo primero que tienen que hacer es hacer la necropsia en estos casos. A ver, tenemos a Claudia que dice: respecto a la necropsia, ante una consulta en zona sur de provincia de Buenos Aires, nos dicen que solo la realizan en La Plata. Eso es erróneo. Hay lugares oficiales, ya sea qué lugar se refiere de La Plata. Hay lugares que son oficiales, obviamente, y se realiza la necropsia y te envían generalmente a esos para que tenga, si se quiere, una mayor validez, pero no significa que si esto es realizado, este procedimiento es realizado por un médico veterinario al que uno acude por urgencia de manera particular, no sea válido. Tendrá mayor peso, obviamente, estos lugares oficiales, y mucho más si esto es realizado por una orden del Ministerio Público Fiscal, claramente, pero no significa que no lo puedan hacer en un veterinario, médico veterinario o médica veterinaria, que tenga la idoneidad suficiente para hacerlo. Acá está Liliana Beatriz Farach, es una colega de Tucumán, excelente también. Bien. ¿Hay algún registro de agresores? No existe un registro de agresores. Debería haber, ¿no? Es una de las cuestiones que planteamos como en los casos de violencia de género, ¿no? Fíjense que obviamente hay similitudes en estas cuestiones en términos de vulnerabilidad. Ni hablar que son mucho más vulnerables los demás animales en este tipo de situaciones, pero no existe actualmente. Facundo. No obstante ser una ley nacional, la 14346, la competencia para entender de los delitos es ordinaria y no federal. Si no hay un interés federal en juego, sí, me entiendo. Bien, a ver. En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, por el tema de las competencias delegadas, se trata directamente en la justicia, ¿no?, de la Ciudad Autónoma, y en todos los casos, fíjense que a diferencia de la ley de fauna, el tratamiento es distinto. Ustedes realizan la denuncia, esto directamente avanza, como en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y no se tramita por la vía federal en ese caso, ¿no? A diferencia, como dijimos, de otras cuestiones, de otros tipos de delitos que también, no abordamos hoy, pero tienen relación a estos actos de violencia, ¿no?, que no son de la 14346 claramente. Recuerden que en este caso, les repito, la ley es obligatoria en todo el territorio nacional, no necesita ningún tipo de adhesión de las provincias, y pueden, inclusive en los casos de ciertos actos de maltrato y crueldad que no están contemplados expresamente, pueden abordarlos por medio del artículo 3, inciso 7, en relación a causarles torturas, por ejemplo, o sufrimientos innecesarios. Bueno, creo que no sé si se va a terminar el tiempo. Si tienen alguna pregunta más, la vemos. Creo que estamos pasado de tiempo, me da miedo que se corte, pero bueno, a ver, les dejo a ver si tienen una preguntita más. Perdón que estoy muy agitada, tengo un temita,
de salud, que no viene al caso decir cuál, pero me agito mucho para hablar. Quédense tranquilos que no estoy falleciendo por eso. Pero bueno, si no hay más preguntas, recuerden que el material queda disponible en el perfil de Reuse. Y bueno, hay mucho, pero mucho material sobre el tema que les aconsejo que lean, y sería muy importante que quienes se están acercando al tema puedan realmente actuar en consecuencia, informarse y hacer algo por el reconocimiento de los derechos de los demás animales desde el lugar que estemos. Es muy importante comprometerse, es muy, pero muy importante. Es una causa donde se necesita mucho, pero mucho trabajo, es un ambiente muy, pero muy difícil de trabajo. También, ¿no? Entre el ámbito del derecho animal en sí, pero realmente se necesita trabajar muchísimo y muchísimo por los derechos de los demás animales, así que sean bienvenidos todos a colaborar en esta causa. Cualquier consulta que necesiten, no solamente queda disponible Reuse acá. Mi nombre es Lorena Vilicic, me pueden ubicar por Facebook o Instagram para cualquier asesoramiento sobre este tipo de causas, obviamente completamente ad honorem, todos los que realmente tenemos una convicción en esta causa y hacemos algo desde nuestro rol profesional, en mi caso desde el derecho penal, lo hacemos completamente ad honorem, justamente porque nos interesa que avance el reconocimiento de estos de derechos, ¿no? De los demás animales, que como dije, necesitamos el mayor esfuerzo posible para poder trabajar en ello. Así que muchas, pero muchas gracias y nos vemos pronto. Chao, chao.